bienvenidos. Una vez más nos encontramos para conocer de cerca a una personalidad que en este caso nació en Villa Gobernador Galvez. Estamos hablando de un científico condecorado en 2013 con un premio de la Fundación Conex, nacido en la ciudad, que arrancó su carrera primero en ingeniería, que después descubrió que su pasión era la bioquímica. Vamos a descubrir, a conocerlo en profundidad, a Néstor Carrillo. ¿Qué les parece si ya compartimos qué es lo que nos contaba de su carrera para descubrir juntos sus anécdotas? Vamos a presentarlo y vamos a desandar su camino desde el inicio. Néstor Carrillo, bienvenido, muchísimas gracias por acercarse. No, gracias por invitarme. No, por favor, vamos a comenzar por el principio, como lo dijimos. ¿Qué recuerdos tiene usted de aquellos días cuando iba al colegio, que hoy es el tío de Lina? Es una experiencia interesante. A mí no me gustaba la escuela, para ser totalmente franco. Pero bueno, no, me gustaba jugar al fútbol y lo que les gusta a los chicos en general, pero bueno, no había muchas posibilidades. Básicamente la ciudad era una ciudad generada a partir de la inmigración. Mis padres y los padres de mis compañeros de escuela eran generalmente obreros, algunos de ellos campesinos, y la educación era una componente fundamental en la generación a la que pertenecían mis padres. Como ellos no habían tenido esta oportunidad, en general eran personas con una educación mínima o incluso iletrados, creo que se veía la educación como una llave para resolver virtualmente todos los problemas. Una herramienta. Una herramienta, claro. Y bueno, esta percepción de alguna manera ingenua era transmitida con la sopa, por así decirlo, a nosotros. Estaba claro de que había que ir a la escuela y había que aprender, porque ese era el camino de movilidad social existente. Muchos de mis compañeros en ese momento han sido extremadamente exitosos, han sido universitarios y han tenido mucho éxito en sus carreras, como médicos, como abogados, contadores, científicos. De hecho, no soy el único egresado de la escuela que ha sido científico. Uno de mis propios compañeros, Héctor Giacomini, fue profesor en la Universidad de Tours, en Francia, ahora está retirado. O sea que había de alguna manera un espíritu de conocimiento que era inculcado por nuestros padres, que paradójicamente no lo tenían, ¿no? Pero que sí veían en el conocimiento y en la educación un mecanismo de superación social y de superación personal. ¿Y qué fue lo que...? Creo que estaban en lo cierto, ¿no? Por supuesto. ¿Y qué fue lo que llevó a ese chico que renegaba, que no le gustaba la escuela, que prefería el fútbol, a estudiar en un primer momento la carrera de ingeniería? Bueno, un profesor de la escuela secundaria, es decir, la escuela era muy estructurada. Esto no beneficiaba que los alumnos fuéramos entusiastas por alguna carrera en particular, aparte todos éramos adolescentes, ¿no? Pero en un momento dado tuvimos un profesor, no sé qué habrá sido de él, ¿no? Naturalmente, el profesor que daba física renunció o algo por el estilo, y trajeron a un joven ingeniero recién recibido, que probablemente venía a dar clase como un rebusque para completar un salario, y era una persona extremadamente entusiasta, que nos voló la cabeza. De hecho, siendo una escuela que era un comercial, una enorme proporción de mi promoción siguió carreras científicas, porque él nos enseñó, no tenía una forma de enseñar estructurada, sino que nos empezó a hacer preguntas sobre cosas cotidianas. ¿Cómo funciona una heladera? ¿Por qué la noche es oscura, habiendo tantas estrellas? Y eso fue lo que disparó. Claro, y entonces nos dimos cuenta que en realidad vivíamos en un mundo del que no entendíamos nada, que el mundo era enorme y totalmente desconocido para nosotros, y después de estudiar un poco más, para mucha gente, incluso para los científicos. Lo que él nos transmitió fue esta idea de misterio, de excitación del conocimiento, de que hemos llegado a este mundo por algún tipo de mecanismo, y en realidad sabemos muy poco de él, sabemos muy poco de cómo funciona,
y me refiero, cuando digo nosotros, me refiero a la raza, a la especie humana. Y que ahí había una cosa fascinante, que pasaba delante de nuestros ojos sin darnos cuenta. Y eso a mí y a muchos de mis compañeros nos cambió la vida, nos mostró que había algo extremadamente excitante y estimulante al alcance de la mano, que simplemente había que entrenarse para hacer esas preguntas, para interrogarlo. Y entonces cuando terminó la secundaria, muchos de nosotros seguimos ingeniería. En eso también tiene que ver nuestra clase social, porque para el obrero el ingeniero es como Dios, porque es el que resuelve todo. Es el que sabe cómo funcionan las cosas, cómo funciona la fábrica, la planta y cosas por el estilo. En ese sentido, una figura más poderosa probablemente que la del médico o la de otros profesionales. Entonces todos queríamos ser ingenieros. También la época era así, la ingeniería era muy potente en ese sentido. Así que muchos de nosotros seguimos ingeniería y luego algunos por supuesto se graduaron de esa carrera y otros seguimos otras cosas de acuerdo a nuestras propias vocaciones. Pero lo recuerdo como una época genuinamente excitante, todo era nuevo, el mundo era nuevo. Y aprendíamos tanto todos los días, ahora nos cuesta un poco más, pero nada, éramos completamente ignorantes, entonces estaba todo por aprender. Y eso fue un periodo verdaderamente de exaltación, ¿no? Realmente éramos sumamente felices, aunque probablemente no nos dábamos cuenta en ese momento. Mencionaba recién, algunos se graduaron, otros descubrimos la vocación. ¿Cuál fue en ese proceso descubrir su vocación? También, como siempre, yo soy un gran convencido de que la única ley que se cumple en el mundo inexorablemente es la ley de probabilidades. También en mi caso fue bastante casual. Mi expectativa en ese sentido era, bueno, aprender todo lo posible, pero fundamentalmente tener un trabajo primero como un ingeniero y después como un bioquímico, eventualmente en algún hospital o algo por el estilo. Como tenía un entrenamiento en ingeniería, cuando empecé la carrera de bioquímica... ¿Dejando la carrera de ingeniería ya? Sí, originalmente no, pero después ya se me hacía muy difícil porque además trabajaba aquí, así que no tenía suficiente tiempo. Empecé a trabajar en el taller, o sea, dejé este trabajo aquí en la cooperativa para trabajar en el taller de la Facultad de Bioquímica, donde reparábamos los equipos de la facultad, básicamente. Incluso los equipos que se usaban en los trabajos prácticos. Yo era fundamentalmente soldador en el taller. Y estando en el taller, uno de los directores de un instituto de investigación fue al taller a buscar un aprendiz porque querían desarrollar un equipo para la investigación dentro del instituto. Y mi jefe ahí, un ingeniero de hecho, me dijo, bueno, acá está Carrillo, que sabe soldar muy bien, entonces fui como a préstamo durante un año para ayudar a construir este equipo, era ayudante de un ingeniero que estaba en el instituto, y estando ahí, uno de los investigadores me dijo, bueno, no pierda más tiempo con esto ya está, esto ya lo pueden hacer ellos, venía a trabajar conmigo, porque venía a ayudarme a mí, como técnico, que estoy en una cosa por descubrir algo gordo. Y ese fue el momento mágico, por así decirlo. Sí, empecé a trabajar ahí con esta persona, que después emigró a Estados Unidos, un muy buen científico, todavía trabaja en la Universidad de Boston, y la verdad que me fascinó y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y nunca cambié de opinión y nunca me arrepentí. Con periodos malos y periodos mejores, pero... Su vocación. Sí, eso era lo que yo quería hacer. También, si no hubiera sido por esta circunstancia, probablemente hoy tendría un laboratorio en alguna parte. Probablemente aquí. ¿Y su familia qué le decía a todo esto? Nada, realmente, justamente mis padres, cualquier cosa que hiciera estaba bien. Mi papá era obrero,
no había terminado ni siquiera la escuela primaria. Para él el hecho de que terminara la secundaria ya era una cuestión maravillosa. Así que pudiera ir a la universidad y graduarme en un tiempo razonable. Por supuesto tenía que trabajar porque no estábamos en condiciones de tener una persona ociosa en mi casa, pero no, para ellos todo estaba bien. Lo quisiera... Mientras estudiara. Sí, y tener un trabajo como profesional en ese momento, nunca hubo ningún tipo de objeción. De todas maneras, mi madre murió muy joven, mientras yo era todavía estudiante, así que, bueno, desafortunadamente no tuvo la oportunidad, no, digamos, me lo perdí yo en todo caso. Pero, bueno, nunca hubo ningún tipo de cuestionamiento en ese sentido, ni ninguna cuestión en el contexto de tener que estudiar o cosas por el estilo. Era como algo que era natural. Si existía la oportunidad había que hacerlo. Estudiar. ¿Cómo no lo iba a hacer? Era una estupidez no hacerlo. Y por supuesto, yo me quería recibir cuanto antes, así que le metía garra al asunto porque no era, digamos, por razones económicas, básicamente, era natural. Virtualmente todos mis compañeros se graduaron en tiempo normales, porque casi todos trabajaban y por lo tanto se querían recibir cuanto antes, para mejorar la calidad de vida. Sí. ¿Tuvo experiencias en el exterior usted? Sí, yo hice mi doctorado en Rosario, en este mismo instituto donde fui reclutado como aprendiz, y luego haciendo una carrera que es la normal dentro de la ciencia, sobre todo en aquella época que éramos mucho menos. Haciendo mi doctorado hice mi primera experiencia en el exterior porque mi jefe, mi director de tesis, hizo un convenio con un grupo en Alemania y me mandaron 4 meses a hacer un entrenamiento en un tipo de técnicas nuevas que había. Así que esa fue mi primera experiencia, tenía 21 años o algo por el estilo. Muy buena experiencia, excepcional, muy buen grupo, con los cuales he seguido manteniendo relaciones a lo largo de 40 años. Y luego, al terminar mi tesis, un mecanismo verdaderamente alentado dentro del Consejo de Investigaciones Nacional, al cual pertenezco, o sea, es que los estudiantes, por lo menos los más calificados dentro de todo, hay un concurso en ese sentido, hagan un postdoctorado en el exterior. Esto ya es una cuestión más formal, tiene que ser un proyecto diferente a aquel en el cual se ha obtenido el doctorado. Generalmente la idea original que tuvieron nuestros padres fundadores, por así decirlo, en el Consejo, que fue Bernardo Hussey, el premio Nobel de Medicina argentino, es que traigan una tecnología o un conocimiento nuevo al sistema científico argentino. Entonces yo hice mi doctorado en bioquímica y tenía que tomar una decisión ahí y me parecía que lo que estaba en boga en ese momento, esto fue los años fines de los 80, principios de los 90, era la genética molecular. Entonces, primero conseguí una beca del British Council para ir a Inglaterra, pero eso después se complicó porque estábamos en la época post-Malvina, todavía se habían deteriorado las relaciones con el Reino Unido, así que hice una estadía en Alemania, que era donde tenía muchos conocidos por mi estadía anterior, de 1 año en la Universidad de Düsseldorf, y después saqué una beca de la UNESCO para ir a Estados Unidos, a la Universidad de Harvard, donde estuve 2 años, y volví al cabo de ese periodo. O sea que esto fue parte de mi entrenamiento. Cuando volví me dediqué a la genética. Y luego, yo además de investigador del Consejo, soy profesor de la universidad. La universidad tiene un régimen de año sabático por el cual uno puede optar, si
una vez cada 7 años, por eso se llama sabático, para hacer un entrenamiento en algún laboratorio del extranjero. La universidad lo que da es una licencia, no Sí. paga, uno se tiene Por que un conseguir- año. por un año. Una suspensión de las obligaciones, que son dar clases, tomar examen, lo usual. Da una licencia justificada en ese sentido, uno se tiene que conseguir un contrato o una beca o algo por el estilo. Entonces pasé un año dando clases en España, en un grupo que hacía biofísica, que era un área de mi formación que yo consideraba débil. Esto fue mucho después, ¿no? Hace 10 años atrás, de hecho. Así que pasé un año en España que fue maravilloso porque a medida que uno va progresando en la carrera va adquiriendo un montón de funciones administrativas, de gestión y cosas por el estilo, que no son el motivo por el cual uno está en este trabajo. Y bueno, este año fue volver a ser un estudiante, ¿no? Aprender a ir a la mesada, trabajar todos los días con mis manos y aprender cosas todos los días. Fue un periodo maravilloso, sin preocuparme además de todos los problemas que tenían los españoles en ese momento, claro, pero que no eran míos, yo no los encarnaba en mí. Así que fue muy bueno. Espero hacer uno más, un periodo más antes de retirarme. Pero siempre en Villa Gobernador Galvez, viviendo. Sí, claro. ¿Qué lo arraiga a esta ciudad? Cuando muchos por ahí reniegan y dicen, bueno, yo me recibo y me voy. ¿Qué es lo que lo arraiga a usted? No, bueno, a ver, digamos, a mí Villa Gobernador Galvez me gusta. Además vivo en la casa que era de mi abuelo, que fue reciclada. Mi abuelo murió antes que yo naciera, ¿no? Pero bueno, esa casa había quedado dentro de la familia y me pareció que estaba bien, que era un lugar agradable, toda la gente me conoce, obviamente, bueno, cada vez menos, pero es el lugar donde nací y bueno, yo genuinamente me siento cómodo. Yo creo que uno debe ser capaz de vivir en los lugares donde, en cualquier parte, pero si puede vivir en un lugar donde se siente cómodo, tanto mejor. Y esto, por supuesto, a alguna gente le llama la atención, en el sentido de que durante mucho tiempo trabajé en una parte de Rosario relativamente alejada de aquí. Pero yo ya estaba acostumbrado, porque yo estudié Claro. en la misma universidad, o sea que esto para mí era una cosa rutinaria. Y para mí está bien, es una casa que yo quiero, porque la he construido, no voy a decir con mis propias manos, pero casi. Y realmente estoy a gusto aquí, no tengo objeción. Sé que es un lugar que ahora cuya calidad de vida se ha deteriorado y cosas por el estilo, pero ¿qué va a ser? Es lo que uno es. Por otra parte me permite seguir manteniendo los pies en la tierra y recordarme quién soy. Ha relatado muchísimo de su carrera, de su trayectoria. ¿Qué fue lo que lo llevó particularmente en el año 2013 a obtener el premio de la Fundación Conex, a ser condecorado? Bueno, a ver, el trabajo que nosotros hacemos tiene por motor fundamental la curiosidad. O sea, los científicos genuinos, ¿no? Hay de todo, como en toda profesión, somos muy chicos, seguimos tratando de, qué sé yo, yo daría vuelta a todas las piedras del piso, nada más que para ver qué es lo que hay debajo. La carrera fundamentalmente nos enseña método, o sea, pero la curiosidad es el componente fundamental y eso no lo enseña nadie, ¿no? Básicamente lo que la carrera enseña, la carrera como científico, no la carrera profesional, es a ver cómo hay que interrogar, en dónde yo tengo que, cómo tengo que disciplinar mi imaginación y mi curiosidad para que las respuestas sean válidas, ¿no? Recuerdo que una vez íbamos en tren con mi director de tesis al sur, a Bahía Blanca, en la época que uno iba en tren, y había ovejas mirando a través de la ventana y estaban esquiladas. Entonces yo hice un comentario, parece que
que están todas esquiladas. Y él me dijo, por lo menos del lado que la vemos nosotros. Y eso me enseñó siempre a ser escéptico. O sea, para saber que estaban esquiladas, si soy científico tengo que verla de todos lados, no del lado de las ventanas del tren. Eso es lo que la profesión da. Pero la curiosidad de observar todo, de que todo sea en todo caso un misterio, es algo que no da nadie, ¿no? O sea, eso tiene que venir con uno. Es como una búsqueda constante. Constante, sí. Si uno es buen científico y no se cansa y no se aburre, sí. Siempre todo es maravilloso, por así decirlo, y todo produce un arrebatado asombro. Dentro de esa búsqueda basada en la curiosidad, que es la que distingue la investigación científica de la investigación tecnológica, muchas veces uno se encuentra con cosas que pueden tener un impacto en el sector productivo, en la sociedad, en la salud humana o cosas por el estilo. Esto es lo que se llama el derrame. O sea, uno está buscando, bueno, el ejemplo más notorio es la invención de la penicilina, ¿no? El descubrimiento de la penicilina, o uno de los ejemplos más notorios, hay muchísimos, pero la persona estaba estudiando la fisiología de los hongos y observó que este hongo, el penicillium, generaba algo que le mataba a las bacterias. Y dijo, acá hay algo. Pero su curiosidad era entender cómo el hongo se protegía a sí mismo de las bacterias. Él no tenía idea de que eso que mataba a las bacterias se iba a convertir en el primer antibiótico de la historia e iba a evitar que la gente se muriera por cualquier infección estúpida a los 30 años. Pero la curiosidad le permitió descubrirlo. Claro, pero él siguió investigando porque quería saber qué era eso, porque ahí había una cosa extraña, sorprendente. Bueno, eso es más o menos lo que me pasó a mí, salvando las distancias. Yo no inventé la penicilina. Nosotros estábamos trabajando con un sistema. Aclaro esto porque los premios CONEX se dan en 20 disciplinas científicas distintas. Y a mí me la dieron en biotecnología, lo cual no deja de ser irónico, porque yo no soy tecnólogo, yo soy verdaderamente un científico básico, o sea, creo que los tecnólogos debían estar horrorizados. Pero tratando de investigar cómo los organismos vivos responden al estrés, porque esto era algo fascinante desde el punto de vista bioquímico, y por estrés es distinto lo que entendemos los bioquímicos y los biólogos por estrés que lo que entiende el psicólogo. En el día a día. Sí, los psicólogos dicen que el estrés es exceso de presente, ¿no? Así como depresión es exceso de futuro y angustia exceso de pasado. Para nosotros no, estrés es algo que el ambiente tiene una serie de estímulos que son muchas veces hostiles, altas temperaturas, por ejemplo, bajas temperaturas, falta de nutrientes, cosas por el estilo, y esto impone a los organismos vivos la necesidad de una respuesta bioquímica. Y esto, cuando la magnitud del estímulo externo supera la tolerancia que un organismo tiene para vivir en ese ambiente, se produce estrés. Cuando es más el daño que la capacidad de resistirlo, el organismo está estresado. ¿Esto qué significa que está estresado? Por un ejemplo, una planta al rayo del sol se marchita. Sí. Eso es porque está estresada, básicamente. O cuando no se la riega, ese tipo de cuestión. Estudiando este tipo de mecanismos, encontramos un mecanismo en unos microorganismos, unos organismos sumamente pequeños, un mecanismo de resistencia nueva a múltiples fuentes de estrés. Y lo aplicamos, en realidad, a muchos sistemas, fundamentalmente a bacterias patógenas y a órganos. Trabajamos con hígado, siempre en colaboración con expertos, porque esto permitía, por ejemplo, mejorar con este nuevo mecanismo aplicado a los hígados que se usan para trasplantes. Uno de los problemas, por dar ejemplos, ¿no? Uno de los problemas de los trasplantes es que
uno tiene el hígado, lo tiene que conservar en algún sistema para que no se deteriore. Sí. Eso es estrés, eso es porque el hígado está bajo estrés antes de trasplantarlo. Eventualmente hay un paciente mortuorio que va el que da el hígado en una ciudad y hay que llevarlo a otra, se sube en un helicóptero. El proceso ese en el medio sería el estrés. Eso sería el estrés. Bien. Nosotros encontramos un mecanismo para mejorar esa condición y optimizar o minimizar el rechazo del órgano. Pero en realidad este mecanismo es aplicable a muchos sistemas. También lo introdujimos en plantas para mejorar las condiciones de tolerancia a campo, de soportar la sequía, soportar altas temperaturas, bajas temperaturas, etc. Y también en microorganismos causantes que son microorganismos que tienen que ver con la fibrosis quística, que es una enfermedad genética muy grave, verdaderamente. Entonces, de repente estas investigaciones que tenían que ver con nuestra curiosidad por saber cómo los organismos, sobre todo los organismos más primitivos, que no tienen tantos recursos como tienen los hombres, que tienen conducta. Los seres humanos tenemos conducta, o sea, si hace mucho calor, nos vamos. Nos hidratamos. Claro, o tomamos agua o cosas por el estilo. Los organismos más simples, sus respuestas son químicas, son bioquímicas, tienen que producir cosas que los protejan. Eso es lo que nosotros investigamos. Y investigando este problema, que para un bioquímico es fascinante porque implica un cambio completo de la bioquímica del organismo, encontramos este mecanismo que pudo ser aplicado a varios sistemas. Y bueno, por eso la Fundación Konex reconoció este trabajo dándome en nombre de mi equipo, ¿no? Porque obviamente ningún científico trabaja solo. Esta idea del científico que está en su castillo construyendo el monstruo de Frankenstein, por supuesto de las películas. En esto trabajó un montón de gente, incluso de varios países. Y bueno, esa es básicamente la historia. ¿Y hoy en día continúan trabajando con ese proyecto, con esa investigación? No, esa investigación ya está en manos de otra gente. A ver, primero, nosotros somos científicos de un país periférico, subdesarrollado, o sea que nosotros no estamos en condiciones de competir con los grandes centros científicos del mundo. Acá es mucho más difícil. Entonces, la pequeña comunidad científica argentina, que es proporcionalmente muy exitosa a escala internacional, bueno, no hay ningún país subdesarrollado, excepto la India, que es mucho más desarrollado que nosotros, que tenga premios Nobel, que hayan trabajado en ciencia, que hayan trabajado en su país. Eso lo convierte en una rara avis, por así decirlo, en la ciencia mundial. Pero siempre, y esto es lo que aprendimos por otra parte de nuestros maestros, bueno, tenemos que ser más vivos que los otros. No podemos recapitular lo que hacen en Estados Unidos, en Alemania o en Japón, porque no vamos a ganar nunca, porque ellos tienen todos los recursos. Es como si, qué sé yo, Aguirre quiere jugar con el Barcelona, jugar de igual a igual. Esto no va a funcionar. Entonces, siempre buscamos el lugar donde los otros no miran. Tratamos de aprender todo lo posible, cómo está el estado del arte, por así decirlo, y a ver, ¿qué es lo que no están mirando? No es que no lo miren porque sean menos inteligentes que nosotros, sino porque no tienen necesidad, porque tienen recursos, entonces pueden abordar las problemáticas con otro tipo de estructura y de capacidad operativa. Nosotros no tenemos eso. Tenemos que ir a tratar de encontrar, de alguna manera, los pasadizos, los recovecos. Y ocasionalmente en eso encontramos algo gordo. Ahí es donde estaba escondido el tesoro. Ahora, eso nos dura un tiempo, ¿no? Una vez que uno consigue esto y lo muestra, después se lo agarran los otros. Eso es así en todos lados. Entonces ahora esta tecnología ya se usa en muchas partes y hay montones de trabajos. Nosotros ya no podemos seguir trabajando en eso. Y también por una cuestión personal no nos interesa, o a mí en lo personal no me interesa
seguir con un tema durante mucho tiempo, porque uno al final lo que hay que hacer siempre, supongo que en toda profesión, pero en la ciencia es casi una cuestión de vida o muerte, es salir de la zona de confort. Si uno se queda ahí, declina inevitablemente porque se vuelve la línea de trabajo y la forma de pensamiento ya se vuelve algo habitual y no, hay que tomar algo nuevo, de lo contrario no sé para qué estamos en esto, no conseguimos un trabajo de verdad. En esto siempre tiene que haber un desafío, así que yo hace años que no trabajo más en este tema, no muchos años, pero normalmente mi norma de conducta, que como es mía, la violo todas las veces que quiero, es trabajar en un tema 5 o 6 años y después cambiar de tema. En este caso, como fue particularmente exitoso, estuvimos trabajando casi 10 años. Néstor, muchísimas gracias por venir. Seguramente nos quedaron muchísimas cosas por charlar, lo vamos a invitar una segunda vez para poder charlarlo, porque es tan apasionado de lo que habla, de escucharlo hablar, que bueno, seguramente en una próxima vamos a tener muchísimos temas más para charlar. De acuerdo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, y ahí compartíamos y escuchábamos detalles de su carrera, de la trayectoria, de la pasión que siente Néstor Carrillo por su profesión. Y también para destacar que sigue viviendo en Villa Gobernador Gálvez, que sigue apostando a su ciudad y sigue capacitándose. Si querés compartir de nuevo esta entrevista, no te pierdas en nuestras redes sociales, la vas a ver por ahí y también vas a poder ver fotos y momentos de nuestros backstage de nuestros próximos invitados. Facebook, Twitter e Instagram de Cerca Oficial, ahí nos buscas y nos vas a encontrar. Y yo me despido hasta nuestro próximo encuentro.